intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Es la pregunta que nos vamos a responder hoy. Padre, gracias le damos por su palabra. Por favor, Espíritu Santo, siempre ayúdanos para poder tener, Señor, la sabiduría y el entendimiento y poder conocer la verdad de tu palabra, Señor. Solos no podemos, Espíritu Santo. Solo tú puedes escudriñar nuestro corazón, puedes llegar a lo más íntimo. Solo tú puedes quebrantar todo nuestro ser por medio de tu palabra. Te rogamos que nos concedas gracia, sabiduría y entendimiento, Señor, porque queremos conocerte cada día a ti, Señor. Queremos rendir nuestro corazón ante usted, Señor, porque la verdadera vida está en ti, Señor. Ayúdanos con tu palabra, que es la luz, que es la espada, Señor, que debemos de tomar, Señor. Ante las adversidades de la vida, tu palabra prevalece. Ayúdanos, te pedimos en esta mañana que nos abres al corazón, Señor. Que nos concedas sabiduría. Queremos oír tu voz, las palabras que son vida, que son espíritu, a todos aquellos que la escuchamos, Señor. Por favor, Señor, haga su buena voluntad para con nosotros y edifíquenos por medio de su palabra, fortalezca nuestra fe, nuestra confianza y nuestra devoción para contigo cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos, pueden tomar su asiento. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se encuentra con este hombre, hermanos, que era un hombre versado, que era un hombre que había dedicado su tiempo para interpretar, para analizar la palabra del Señor. En otras palabras, hermanos, este hombre era un conocedor de la ley. Era un conocedor, mis amados hermanos, de los escritos, y tenía la capacidad de poder leer, de poderlos interpretar y poder sacar, mis amados hermanos, una buena interpretación de los textos, hermanos, sagrados. Y el encuentro, hermanos, que tiene con Jesús, dice en el verso número 25, y he aquí un intérprete de qué, hermano, de la ley. Para poder tener ese, hermanos, título, hermanos, quiere decir que traía muchos años de estudio. Había dedicado el tiempo, había dedicado también su vida para poder, hermanos, convertirse en un intérprete de qué, hermano, de la ley. Mis amados hermanos, el conocimiento, hermanos, muchas veces puede ser bueno, pero no lo es todo. Amén. Y mis amados hermanos, este hombre viene y le dice lo siguiente: mire, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. En primer lugar, va, hermanos, con una intención mala. Acá tenemos la frase, hermanos, ¿para qué dice, hermano? Para probarle. Pero la palabra probar no es una prueba, hermanos, para calificar, sino más bien en este caso es, hermano, con una mala intención, para ver qué dice el Señor, para saber, mis amados hermanos, pues lo que Dios iba a responder, y con esa intención, hermanos, aunque la frase correcta debería ser para tentarle, pero dice, hermanos, para probarle, y vea cómo le dice: maestro. Porque nunca fue más allá como reconocerlo como el Señor, sino como, ¿qué, hermano? Maestro. Y vea la pregunta, hermano: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida, qué, hermano? Eterna. Hermanos, la salvación no se obtiene por cosas que usted y yo hagamos. No somos salvos por pertenecer a una iglesia. No somos salvos por portar una Biblia. No somos salvos, hermanos, tampoco, hermanos, por congregarnos en cada culto. Hermanos, no podemos hacer nada para obtener nuestra propia, ¿qué, hermano? Salvación. La única forma, hermano,
Jesucristo. La gente procurará, hermanos, alcanzar la salvación a su manera. La gente quiere hacer obras para salvarse y cree que como un comportamiento, porque tal vez ya no hago esto, porque tal vez me aparté de esto, porque me considero que no soy tan malo. Y hermanos, pero la salvación se revela, hermanos, a través de la fe y para fe por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, quiero decirle, hermanos, que no hay ninguna obra que podamos hacer usted y yo para poder alcanzar la salvación. No podemos comparar, hermanos, lo que Cristo ya hizo por nosotros, hermano, lo cual ya lo hizo de una vez. ¿Y para cuándo, hermano? Y para siempre. Veamos lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 9. Hebreos, capítulo 10, verso 9. Vamos a encontrar, hermanos, que el pueblo estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios, holocaustos, para poder, hermanos, ser perdonados de sus pecados. Pero vean, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos, capítulo 10, verso 9. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Carta a los Hebreos, atrasito de Santiago, hermanos. En el capítulo 10, hermanos, verso 9. Vean lo que dice, hermanos. Diciendo, luego, he aquí que dice, hermano, vengo, oh Dios, para hacer, que dice, hermano, tu voluntad. Está hablando Cristo, hermano. Está teniendo una oración, hermanos, o está teniendo una conversación con el Padre. Y vean lo que dice, hermano. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? El culto antiguo. Amén. Aquellos ritos para la expiación del pecado. Porque si usted regresa unos versos más atrás, hermano, él mismo está diciendo en el verso 8, miren, diciendo primero, ¿qué pasó, hermano? Sacrificio, ¿qué más? Y ofrendas, ¿qué más? Y holocaustos y expiaciones por el pecado. ¿Qué dice, hermano? No quisiste. Hermano, las ofrendas se refiere a los sacrificios, a los esfuerzos que usted y yo podemos hacer. Y eso no garantiza el perdón de nuestros pecados. Porque lo que garantiza el perdón de nuestros pecados es un genuino arrepentimiento. Es que haya dentro de nosotros un cambio de mente, hermanos, y de nuestro corazón. Entonces diciendo sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste ni te agradan. Las cuales cosas se ofrecen según qué, hermano, según la ley. Aquel hombre está preguntando, Señor, ¿qué cosa voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, hermano, los sacrificios, todos nuestros actos, todas las cosas, hermanos, que usted y yo procuremos hacer, hermano, no, hermanos, nos van a dar la salvación. Lo único que a usted y a mí nos da salvación es la obra de Cristo. Mira el 9, diciendo luego, de aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ya que lo vimos, el culto, los ritos, hermano, para establecer esto que, hermano, esto último. Era la obra, hermanos, pues, que Dios iba a hacer para redimir al hombre de sus pecados. Verso 10. En esta voluntad, que dice, hermano, somos, ¿qué, hermano? Santificados. ¿Por cuál voluntad? Mediante la ofrenda de, ¿qué, hermano? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Y para siempre. Entonces, solo por medio de la obra de Cristo somos santificados. Amén. Amén. Y eso nadie lo puede cambiar. Y vea el verso 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día, ¿qué, hermano? Tras días, recordando los ritos de la ley, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos, ¿qué, hermano? Sacrificios. Entonces ese culto, hermano, seguía siendo, hermano, los mismos ritos. Y es peligroso que usted y yo caigamos en un estado de religiosidad. Y nos volvamos, hermanos, o nos acostumbremos, hermanos, a ciertas cosas. Pero eso no es el Evangelio de Cristo. Eso no es, hermanos, la obra redentora del Señor. La obra de Cristo, hermano, transforma la vida, opera dentro del corazón del hombre, de tal manera que usted y yo podamos entender que nuestra salvación es por medio de Jesucristo y se la debemos a Él. Ahora, dice el verso 11 al final, miren,
dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué, hermano? Nunca. Hermano, no vamos al cielo por nuestro comportamiento. Usted y yo humanamente siempre vamos a fallar. Amén. Somos de pensamientos variantes. Y también, hermano, usted y yo cambiamos a cada momento. Somos inconstantes. Mientras muchas veces pensamos una cosa, terminamos haciendo, ¿qué, hermano? Otra cosa. Porque somos inconstantes en nuestros caminos. Muchas veces le hemos dicho, y sí, Señor, te voy a ser fiel. ¿Cuánto dura nuestra fidelidad? Amén. Hoy sí, Señor, te voy a servir, me voy a entregar por completo a ti. Y está bien la intención. Está bien el anhelo. Pero, hermanos, los sacrificios, hermanos, no nos dan la seguridad de nuestra salvación. Ahora, ¿qué nos da la seguridad de nuestra salvación? Ve el verso 12, mire cómo cambia. Vemos aquellos que están ministrando día tras día, ofreciendo sacrificio, ofreciendo la expiación por los pecados. El pueblo está llevando los animalitos, los sacerdotes están haciendo el rito, hermano, sacrificando, hermano, absolviendo, hermano, los pecados. Pero mis amados, hermano, hay una diferencia en lo cual dice, pero Cristo, habiendo que, hermano, ofrecido, ¿cuántas veces, hermano? Una vez, porque solo el sacrificio de Cristo basta, hermano. Ya no es necesario otro sacrificio. Ofrecido, dice, una vez para siempre. Oiga, un solo, ¿qué, hermano? Un solo sacrificio. Con uno solo bastó. Amén. Uno solo fue suficiente. El sacrificio de Cristo, hermano, es eficaz. Hermanos, no hay otra manera, hermanos, que usted y yo podamos heredar la vida eterna. Y por lo cual entonces dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué lo hizo, hermano? Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo, hermano? Para siempre. ¿A quién, hermano? A los santificados. Entonces, hermano, la única forma que yo puedo ser santificado, hermanos, es por medio de la obra de mi Señor Jesucristo. De ahí hagamos lo que hagamos, hermano, no podemos, porque la obra ya la hizo nuestro Señor Jesucristo. Solo hay que creerla y caminar como hijos de qué, hermano. El bien y el mal usted lo conoce. Amén. Usted sabe lo que es bueno. Usted no tiene necesidad de que nadie lo guíe hacia lo que es incorrecto. Por lo general, todo lo malo lo tenemos que hacer en oculto. Todo lo de mal proceder lo ocultamos. Nunca lo traemos a la luz. Siempre va a haber una evasión. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Se fueron a esconder? Amén. ¿Por qué no salían? ¿Por qué se fueron a mezclar entre los árboles? Porque algo en su corazón, hermanos, había cambiado. Y hermano, todo esto, hermanos, usted y yo lo conocemos, hermano. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cómo Dios nos ha mostrado su camino, hermano. Pero la verdadera situación es esto, hermano. Nada de lo que usted y yo hagamos por nuestros medios, por nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos, van a ser, hermanos, capaces de darnos salvación y vida, ¿qué, hermano? Eterna. Ninguna religión salva. Las personas no son salvas por estar en una religión. No porque soy de X denominación, yo soy salvo. No. Si usted no tiene una relación personal con Dios, si usted no cree verdaderamente en Jesús como su Dios, como su Salvador, hermano, dentro de usted, hermano, no ha brotado la vida, ¿qué, hermano? La vida eterna. Y por lo tanto, entonces este hombre dice, hermanos, ¿qué cosas haré para heredar el qué, hermano? La vida eterna. Por eso dice al final el 25, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna?
no se obtiene por haciendo cosas. Amén. Hermano, usted puede regalar lo que usted quiera. Yo tenía un compañero que él, hermanos, hasta cierto año hacía algo que él le llamaba el voto de pobreza. ¿En qué consistía el voto de pobreza? En que cada año él tenía que despojarse de todos sus, ¿qué, hermanos? Sus bienes. Y una vez, me recuerdo yo, y me decía, mira, me dice, no, este mes me toca hacer el voto de pobreza. ¿Voto de pobreza? Sí, me dijo que no has leído la Biblia, me dijo. No, el voto de pobreza, no, le digo. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Ve y vende todo y dárselos. Bueno, ese es el voto de pobreza, según. Y mira, me dijo, yo hace como 5 meses he comprado el gran televisor, me dijo. Y ese no lo quiero dar, me dijo. Pero tengo que dar algo, me dijo. Tengo que llevarlo a la iglesia. Pero creo que ahí tengo unos sillones medio buenos de mi hermano. Y entonces, pues, no es haciendo cosas que nos salvamos. Amén. Porque entonces ponemos, hermanos, que la obra de Cristo no es suficiente. Ponemos en inferior lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Nada puede sustituir la obra de Cristo, hermano. La obra de Cristo es insustituible, hermano. Amén. Y por esa razón entonces dice este hombre, mire, haciendo qué cosas haré la vida eterna. Jesús no le dice haz esto ni lo otro, no, lo lleva a la palabra. Vea lo que le dice. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Que nos enseñe, hermanos, la palabra de Dios. Porque lo que tenemos que hacer está explícito en su palabra. No es lo que la persona diga. No es lo que mi líder diga. Hermano, si no es lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, porque la palabra de Dios va a ser lumbrera su camino, va a ser luz para su vida y lo va a guiar, hermanos, por el camino correcto. Entonces le dice el Señor, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace otra pregunta. ¿Cómo? ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo lees? Viene aquel hombre y responde, hermanos, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como ¿qué, hermano? Como a ti mismo. Entonces él dijo, Señor, lo que tenemos que hacer es amar a Dios, entregarnos a Él por completo. Con todas las cosas que nosotros tenemos, nuestras facultades, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, amarlo a Dios. Y también amar a nuestro prójimo. Y aquí viene, hermano, la circunstancia. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién se refería, hermano, con decir al prójimo? Porque él está recitando el primer y gran mandamiento, que para los judíos, hermanos, es el mandamiento mayor. El mandamiento mayor para ellos, hermanos, el que no puede ser, mis amados hermanos, desapercibido, es amar a Dios sobre todas las que, hermanos, sobre todas las cosas. Y entonces él le dice, hay que amar a Dios. Y a nuestro, ¿qué, hermano? Y a nuestro prójimo. Pero ahora vea lo siguiente, verso número 28. ¿Qué le respondió Jesús? Bien has respondido, has dado buena respuesta, buena interpretación, le dice el Señor. Haz esto y ¿qué dice, hermano? Y vivirás. Entonces dice, si ya lo sabes, practicadlo. Ama a Dios. ¿Y ama a quién? A tu prójimo. Ahora, aquí viene lo interesante. Pero él, queriéndose, ¿qué, hermano? Justificar a sí mismo. En otras palabras, hermanos, esperaba más. Quería demostrar más. Quería traer, hermanos, sus conocimientos. Quería, hermanos, pues,
indagar más sobre el asunto. Quería quedar bien ante los demás. La respuesta del Señor muy sencilla. Buenas respuestas, haz esto y vas a vivir. Está bien lo que he respondido. Amén. Pero él no se quedó satisfecho. Posiblemente, hermano, porque alrededor habían otras personas. Y entonces viene, hermanos, y dice lo siguiente: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, gran error. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, hermanos, cuando le hace esta pregunta, hermanos, porque la forma de interactuar, hermanos, es por medio de qué, hermano, es por medio de pregunta. Era una forma, ¿cómo se trae, hermanos, la verdad, hermano? ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de pregunta. ¿Cómo el Señor impactaba los corazones de las personas? Por medio de las preguntas, hermano. Era una forma que el Señor, hermanos, así, hermano. ¿Se recuerda con la samaritana? Dios la desmenuzó con una pregunta, diciéndole: mujer, ¿dónde está tu marido? Amén. Y esa pregunta, hermano, hizo que el corazón de aquella mujer, que, hermano, se descubriese por completo. Y ella respondió: ¿no? ¿Qué le dice, hermano? No tengo. Y la respuesta de Jesús, ¿qué le dijo? Bien has dicho. Amén. Con una pregunta. Y entonces este le dice: ¿quién es mi prójimo? Pues? Entonces viene el Señor y le va a dar una lección. Y va a usar términos, hermanos, en los cuales, hermano, él va a sentir, hermano, hasta cierto punto aludido su corazón, porque la respuesta del Señor con respecto al prójimo, hermano, viene el Señor y ocupa, hermanos, una ilustración, un ejemplo, hermano, para darle a conocer una verdad, hermanos, espiritual. Y dice el versículo 29: ¿y quién es mi prójimo? Vea el verso 30, hermanos. Respondiendo Jesús dijo, vea la ilustración: un hombre descendía ¿de dónde, hermano? De Jerusalén. Si descendía de Jerusalén, quiere decir que venía del templo, venía de adorar. Era una persona que había estado, hermano, glorificando a Dios. Iba de regreso a su casa, hermano, porque el templo estaba en Jerusalén y era costumbre que todos subieran al templo para adorar. Era un hermano, era un consiervo. Es como si usted y yo, después de este culto, hermano, salimos todos, posiblemente cada quien para su casa, y más abajo posiblemente le ocurre un accidente a alguien. Y venimos todos de alabar a Dios. Amén. Venimos todos del mismo lugar. Y entonces, hermanos, el Señor, hermano, que conoce los corazones, que tiene una sabiduría que nadie va a igualar. Mis pensamientos no pueden ser considerados como los de Él. Sus enseñanzas son únicas. Hermanos, y nosotros los predicadores lo único que hacemos es, hermano, recordarle las enseñanzas de Jesús. No es nuestra sabiduría, no es, hermano, nuestras palabras. Son las palabras que Cristo nos dejó, hermano, y se las recordamos a usted para que usted y yo y el Espíritu Santo pueda hacer su obra dentro de qué, hermano, de nuestro corazón. Pero son sus enseñanzas y que son maravillosas. Y no hay sabiduría, no hay pensamiento, hermano, no hay ningún argumento, hermano. Todos los argumentos nuestros son equívocos. ¿Por qué? Porque salen de la oscuridad de nuestro corazón. Por eso te voy a decir: ¿quién es mi prójimo? Y le dice: mira, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, venía de adorar. ¿Y qué sucedió, hermano? Y cayó en manos de qué, hermano? De ladrones. Entonces, en la travesía, hermano, del regreso, pasa este incidente, cae en manos de ladrones, y hiriéndole, se fueron dejándolo medio, ¿qué, hermano? Medio muerto, inconsciente. Lo dañaron, lo hirieron. Está un hombre, hermanos, en una situación donde deberíamos demostrar, hermano, misericordia, compasión y también solidaridad humana. Pero, hermano, la situación es esta. El Señor le da la ilustración. Un hombre desciende. Ahora, miren lo siguiente, ve el versículo 31. Aconteció que descendió también, ¿qué, hermano?
ministrando. Entonces traigamos el ejemplo de otro día. Ahí le pasó a usted un percance. Y yo le estuve enseñando. Amén. Y usted es el que está ahí medio muerto. La señora le vio el celular y ahí lo dejó medio muerto. Amén. Y ahí está tirado. Y pasa, hermanos, el sacerdote. ¿Y qué pasa? Yo lo veo tirar. Al pobrecito hermano Manuel, a ver qué le pasó. Es un ejemplo, hermano, no es que se sepa. Amén. O el hermano Héctor, ¿no? Ay, tiene la bicicleta encima del hermano. Qué raro. ¿Cómo maneja? Y entonces el Señor pone la misma situación. Porque los intérpretes, hermanos, conocían todo esto. Porque eran ellos los que enseñaban al pueblo los mandamientos, las enseñanzas. Y entonces el Señor, hermano, lo pone entre la espada y la pared. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo lo que dice, hermano, pasó de largo. Pero el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo, ¿qué, hermano? Tu corazón. Hermano, muchas veces usted y yo decimos: mire, hermano, pero es que fíjese que hoy no puedo, tengo culto. Hermano, en realidad, hermano, ¿qué será más grato ante el Señor? Allá al rey Saúl se le dijo lo siguiente por medio de Samuel: ¿se complacerá más Dios en sacrificios que en obedecer su voz y su palabra? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Cómo agradamos más a Dios? ¿Con nuestros sacrificios? Somos fieles. Hacemos bien nuestro servicio. Pero la pregunta es, si Dios le dice a Saúl: ¿se complacerá más Dios en tus sacrificios y en tu obediencia que en obedecer a su palabra? Y viene Samuel y le dice: Dios se complace más en la obediencia que en la multitud de, ¿qué, hermano?, de sacrificios. Obedecer es mejor que ejercer, ¿qué, hermano?, sacrificios. Y la obediencia es rendirle el corazón a Dios. No es mi voluntad, es lo que el Padre me dice. Y por esa razón, entonces, hermano, desciende entonces, hermano, el sacerdote, lo ve, hermanos, pero pasa de, ¿qué, hermano? Pasa de largo. Ahora, después viene otro, mire, hermano, que está implicado: el sacerdote, el que está a cargo de ministrar. Pero viene el levita, que es donde viene la casa sacerdotal, que es, hermano, los posteriores, posiblemente, hermano, los sucesores, los que enseñan al pueblo la ley. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de, ¿qué, hermano? Pasó de largo. El hombre está herido, el hombre está inconsciente. ¿Quién es mi prójimo? Pasó el primero, hermanos, y no hizo nada. Igualmente, hermanos, pasó otro, hermano, levita, otro religioso. Porque la sensibilidad humana en nuestro corazón, hermanos, en estos tiempos es bien difícil. Casi no hay, hermanos, pues, aquella sensibilidad humana en nuestro corazón. Siempre esperamos lo peor. Amén. Usted va en el tráfico, en una gran cola, esto es un accidente, hermano. ¿Y qué espera usted ver en el accidente? La gente pidiendo: y usted sabe qué ha pasado, y ve 2 carros cruzados, una sirena, una cinta amarilla, hermano, y ahí está la ambulancia. ¿Y usted qué espera ver? Y ya cuando va llegando, hermano, porque somos curiosos, hermano. Amén. Nada era. Solo se le quebró la vía al otro carro. ¿Y qué dice usted, hermano? Nada había, solo para hacer rancho. ¿Qué quería ver usted, hermano? Una mano arrancada, hermano. Una señora quizás ahí atropellada a un señor. Porque somos, hermanos, muchas veces insensibles.
usted supiera lo duro que es ver un accidente en vivo. Se le ve el hambre, se le aturden sus pensamientos. Yo por el San Antonio Abad, bajándome para ir, hermanos, a la empresa, a trabajar por el Cristóbal Colón. Ahí había un colegio en el San Antonio Abad. La madre y su niño. 6 de la mañana, una Hayei. Una niña, hermanos, de 7 años. Oír ese impacto, hermano. Yo que me bajo del bus, los frenos, hermanos, oyen los chillidos de las llantas, el ¡pum! Que salga la señora rodando. Y ver cómo a la niña, a su hija, hermano, le pasa las llantas del vehículo. Y hermano, todavía veo que de su boca sale sangre la niña con su boca. Hermano, hermano, me quedé en show. Duro. Y la madre inconsciente en una esquina de la cuneta. La impotencia de no poder hacer nada. La otra persona agarra su vehículo, sale, un vigilante le dispara, pero ya salió. Yo sin desayunar, hermano, porque acostumbraba a ir a comer allá a la empresa, por eso me gustaba llegar temprano, hermano. Se me da el hambre, aquella imagen en mi cabeza, hermano. Y yo, hermanos, en show, hermano, o sea, yo me sentí desorientado, porque yo pasaba un parquecito en la avenida C, el Parque Robles que está ahí, hermano. Yo no hallaba qué hacer. Porque es dura la situación. Y mis amados hermanos, el levita pasa de qué, hermano. Pero aquí viene lo duro, miren la enseñanza. ¿Qué dice el versículo más adelante? O el 33 estamos, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Pero un qué, hermano. Uy, esto dolió. Porque los judíos con los samaritanos, no sé. Un levita, un judío, con todas, hermanos, pues, la casta sacerdotal, la aprobación divina. Pero un samaritano era alguien, hermano, que no. No se llevaban porque los samaritanos se mezclaron con los asirios. Ya no dejaron, hermanos, ya no fueron judíos puros, por eso no los querían. Porque ya venían como, hermano, mezclados. Amén. Perdieron su etnia. Ya no tenían, hermanos, el valor como un judío y eran mezclados. Amén. ¿Cuántos somos verdaderos salvadoreños? O sea, en el sentido así nacional, pues. Amén. ¿Cómo comprobamos que somos verdaderos salvadoreños? Que nuestros padres, ambos son qué, hermano. Su mamá es salvadoreña y su papá es qué, hermano, salvadoreño. Amén. Pues yo no sé qué soy, hermano. Porque mi padre es europeo. No. Nosotros somos indígenas, hermano. Nuestra tierra es indígena. Nuestras frases, usted y yo adoptamos otro, pero nuestro idioma, nosotros no hablamos español. La Constitución dice que nuestro idioma, hermanos, es el castellano. Es una mezcla. Porque usted y yo ocupamos muchas palabras náhuatl. Van mezcladas. Una de las palabras náhuatl es el guá. Ya te guá, dice usted. Amén. Guacal. Aguacate. Tenemos nuestras propias palabras que nadie las entiende. Amén. Solo nosotros. Imagínense que hasta para comer somos complicados. Si usted no le pone 2 tortillas a su marido y nada más, y no me vas a poner con quebo. ¿Con qué, hermano?
sea, la frase ¿con qué voy a comer? Pues esa es. Pero somos complicados. Hasta para enamorar unas hipotas somos complicados. Mire, usted ya comió. Declárese el hombre. Ay, lo que deja. Y ese era el pleito entre los samaritanos y los judíos. Y no se llevaban, hermanos. Un judío era considerado, hermanos, aún hasta cierto punto como algo inmundo. Por eso los samaritanos le dicen: ¿por qué me hablas si los samaritanos y los judíos no nos tratamos entre qué, hermano? Entre sí. Y entonces el Señor en su ilustración le pone, hermano, que un samaritano, alguien aborrecido, pero que alguien que esté herido, es uno del propio pueblo judío, que pasó su consiervo, de la misma nación, del mismo linaje, si usted quiere, de la misma iglesia, si usted quiere. Pasó, pero no fue movido a misericordia. Lo vio en necesidad, pero ahí quedó, pasó de largo. Igualmente, pero otro extraño, otro que no tenía nada que ver, otro que no tenía ni los argumentos ni las razones para ayudarle. Al contrario, tenía todos los argumentos negativos para no ayudarle. Y dice la ilustración del Señor: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de qué, hermano? Vino cerca de él y viéndole fue movido a qué, hermano? A misericordia. Y ser movido a misericordia es compadecerse, ponerme en los zapatos de. Y ahora, dice el 33 o el 34: y acercándose, vendó qué, hermano? Sus heridas, y echándole aceite y vino, que era una forma, hermanos, de curar, era una forma, hermanos, como podemos decir, hermanos, pues preventiva, o sea, era como tener un botiquín, digamos, más inmediato. Entonces, hermanos, podemos decir, los primeros pasos de primer auxilio se los aplicó. Tomando aceite y qué, hermano, y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, o sea que se bajó de su animalito. ¿Qué hizo, hermano? Lo llevó al mesón y cuidó de quién, hermano. Vean esto. ¿Alguien, hermano, desconocido? Alguien que no eran de la misma, hermanos, pensar. Pero aquí viene la circunstancia. Y entonces el Señor viene, hermanos, y le da esta ilustración, cuida de él. El otro día, dice, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero, dice, al mesonero, perdón, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando, ¿qué, hermano? Cuando regreses. Entonces el Señor, hermanos, pues hace toda la ilustración, hermanos, como este hombre es movido a misericordia, ayuda a aquel hermano que había sido herido, hermano, lo deja en un lugar posado. Si hay otros gastos, hermanos, él cuando regrese los va a pagar. Una obra magnífica. Pero aquí viene la pregunta confrontativa: ¿y quién es nuestro prójimo? Porque él había respondido: hay que amar a Dios sobre todas y a nuestro prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? Porque el error nuestro, porque no leemos bien, creemos que el prójimo es el que está herido. Creemos que el prójimo es el necesitado. Pero ¿quién en verdad es el prójimo? Porque aquí vamos a poner en lo que el Señor, hermano, y vamos a aplicar un poco la gramática bíblica. Porque es el Señor quien pone las situaciones en la mesa. ¿Y quién es mi prójimo, pues? Y vean lo que dice el verso 36. Pónganle cuidado acá, por favor. ¿Quién, pues, de estos 3? ¿Cuáles 3? El sacerdote. ¿Quién más? El levita y el samaritano. Ahora, vea la ilustración y ocupemos un poco la gramática de la Biblia. Mire, dice: ¿quién pues de estos 3 te parece, oiga, que fue, ¿qué, hermano? El prójimo de quién, hermano?
del que cayó en las manos de quién? De los ladrones. Entonces, ¿quién es el prójimo? La misericordia. Oiga lo que dijo el hermano, allá el hermano, su nombre, hermano. ¿Ah? Jesús. Oiga lo que dijo. ¿Quién es el prójimo, hermano? Porque aquí ven las cuatro situaciones. Y a veces creemos que es el que está ya necesitado. Y decimos, ay, qué barbaridad. Estos hermanos del Padre, aquí está su prójimo muriéndose. Amén. Y que vamos a aprender algo, hermano. Porque al final el Señor le dice lo siguiente: mire, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién era, hermano, el prójimo aquí? El que ayudó. El que ayuda. El que hace misericordia. El que tiene compasión de usted y de mí. Amén. Si usted y yo estamos enfermos, si alguien tiene compasión, es movido a misericordia, ese es su prójimo. Amén. Amén. El que le extendió la mano cuando usted y yo estábamos en necesidad. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos el bien, ¿qué pasa? ¿Cómo nos paga la gente? ¿Ah? Es que la gratitud es importante. No podemos amar a Dios si no amamos a quién. Si usted no puede amar ni al que le hace bien. Sí. Y si Dios, hermanos, de Él recibimos todo el bien. Porque acá este hombre, hermano, no tomaba a Jesús, hermano. ¿Y quién iba a tener de misericordia? ¿Quién más tiene de nosotros misericordia? ¿Quién, hermano, se compadece de nosotros a diario? Hermanos, si estamos llenos de errores, estamos llenos, hermanos, de tantas cosas, nos enredamos en tantos problemas, vivimos una vida asfixiada, una vida, mis amados hermanos, de tantas situaciones, frustraciones, infelicidades, hermano. Nos sentimos muchas veces pocos en el corazón, hermano. Pero, hermano, ¿quién tiene de nosotros misericordia? Solamente Dios, hermano. Amén. Y por esa razón entonces dice, el verso, él responde, mire, él dijo, el que usó, ¿de qué dice, hermano? ¿Por qué no le dijo el samaritano? Porque era una situación dura para él. De saber que sus consiervos, los intérpretes de la ley, los que conocían los mandamientos de Dios, fueron incapaces de hacer el bien. Pero alguien desconocido, un extranjero, y por eso le dice el Señor, mire, el que usó de misericordia dice con él. Entonces Jesús le dijo, eso lo va a confirmar: ve y haz, ¿qué dice, hermano? Tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Entonces, el prójimo es el que hace de nosotros misericordia. Hermano, tenemos que amar siempre a Jesús porque Él es el que tiene de nosotros ¿qué? Misericordia. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no puedes amar a Dios si no me amas a mí, que soy tu prójimo, que Jesús estaba haciendo de él el que, hermano, misericordia para salvarlo. Por esa razón, hermano, vivamos siempre agradecidos con aquel que ha tenido de nosotros Misericordia. si ya estábamos tirados, hermano. Yo estaba hundido en mis maldades, en mis pecados. Era esclavo de mis fornicaciones. Era esclavo de mi maledicencia, de mis pensamientos inicuos, perversos, malos. ¿Y quién me miraba? El hermano usted pasaba de largo con su Biblia. Los marcos, ¿verdad, hermano? Ya estaba yo en la calle. Amén. Pero ¿quién usó de nosotros misericordia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos amamos a Cristo? Amén. Permanezca en Él, hermano. Sí, amén. No lo deje, hombre. ¿Por qué lo cambia? Se nos olvida el bien que recibimos de Él. Pero Dios siempre usa de nosotros
misericordia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a entonar un canto, gloria al Señor. Estoy siendo